Porque en realidad yo creo que está bien eh, aprender de la Biblia, un contexto que es muy diferente al tuyo, eh, pero que te puede llevar como a la base, otra vez regresando a esta parte de la base, porque después vienen como otras cuestiones, ¿no? Como aprender de los frutos del espíritu. Yo pensaba también en eso, ¿no? Como hay una frase en inglés que es lost in translation. No es tan literal las palabras muchas veces, sino que como en el chino haces una figura y eso en tiempos antiguos era una forma, era un barquito, ¿no? O una persona, pues era realmente una imagen. persona, sí. Hola, hoy estamos aquí con Fanny. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola, Tabita, muchas gracias por la invitación. Ay, la verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta de todo lo que se puede construir en los siguientes minutos. No, yo también, y nerviosa a la vez. No, déjate los nervios los dejamos de un lado, ¿te parece? Está bien. Platicamos un poquito, bueno, primero platicaré al público sobre tu recorrido profesional. Bueno, yo estudié la licenciatura en lengua inglesa y teníamos ahí 3 especialidades. Yo tomé, no sé si para bien o para mal, el área de literatura. Ok. Y de ahí egresamos y comenzamos a dar clases de inglés. Soy teacher. Y posteriormente, años después, después de algunos trabajos, entré a la maestría aquí en la UAC. La licenciatura, perdón, la estudié en la Universidad Veracruzana. Ok. En Jalapa, y aquí estudié la maestría en enseñanza de lenguas extranjeras, por la Universidad Autónoma de Querétaro, 100% UAC. Okay. Y muy buena, interesante, porque mi formación era más como enfocada hacia la lengua en sí, del inglés, literatura, español, inglés, historia, un poco de historia, relacionada con Estados Unidos, Inglaterra y algunas cuestiones de problemáticas sociales. Y aquí vine a aprender como un poquito, como las bases, pero muy buenas bases de pedagogía, porque no tenía yo nada. Entonces, fue muy padre nutrirme de doctoras en enseñanza. Entonces, pues, pude tomar algo de ellas. Ok, antes de empezar con el tema de eso de la enseñanza, ¿qué fue lo que más te impactó de tu carrera? Creo que entender mi propia lengua y mi contexto social y de ciudad y todo, a partir de aprender otra lengua. Eso, la verdad, para mí fue muy impactante, porque siempre había venido como de, pues si sabes otra lengua, pues estás acá, ¿no? Top. Pero en realidad fue al revés. Fue como, date cuenta que no eres la única en tu contexto, y que tienes que aprender de los demás, que tienes que, aunque no tengan como tu mismo nivel de estudios, por decirlo así, no de otro tipo, a, o sea, aprender mi propio contexto, entenderlo, eso fue lo que a mí me gustó mucho más. Qué padre, porque ahorita que lo dices, recuerdo, por ejemplo, yo estudié un diplomado en terapia del lenguaje. Entonces recuerdo que, por ejemplo, nos decían, si tú le vas a enseñar a un niño inglés desde el nacimiento, nada más debes de entender que va a procesar, ella me ponía el ejemplo, que no es lo mismo cocer 1 kilo de frijoles que cocer 2 kilos de frijoles, entonces su lenguaje va a ser más tardío, pero va a poder procesar los dos. Sí. No sé si estaba bien, mal. ¿Qué piensas? A ver, ¿cómo sería otra vez? Sí, es decir, por ejemplo, si el niño en teoría debe aprender a hablar o se empieza a comunicar por el habla a partir de los 2 años, si tú lo haces bilingüe en este caso, va a hablar como hasta los 4, ¿cierto? Sí, porque en realidad no es que... ajá, porque nos decían, un niño bilingüe es cuando empieza con con 2 o más lenguas, o políglota, cuando ya está grande. En realidad es cuando es pequeño.
y es cuando ahí el niño es el que aprende, se vuelve políglota, por decirlo así, porque en realidad está aprendiendo los sonidos, la fonología de las palabras desde muy pequeño. Entonces entrenas todo tu sistema a otros sonidos y incluso al mismo, ¿cómo se le dice cuando? El adaptarte, por ejemplo, si es libras, si son kilos o no sé si es por ahí las más medidas o menos. también. Ajá, porque lo estás adaptando desde pequeño, entonces para él va a ser muchísimo más. Sí, porque estamos hablando ahora del contexto social en el que está desarrollado. Sí. Ahora te la voy a poner un poquito más difícil, solamente para enriquecer nuestra charla, ¿te parece? Sí. ¿Qué onda entonces con la Biblia? ¿Qué onda con el ser cristiano dentro de la cuestión social y dentro de aprender una cultura totalmente diferente a la que estás viendo? Es interesante porque cuando eres más chico, como tú lo estás diciendo, tú creces con eso y dices, pues sí, los judíos, y lo asimilas, y Abraham, el padre de las naciones, de los judíos, y entonces nosotros como cristianos, pues crecimos con esa misma idea, con ese mismo contexto, y creo que lo comienzas a entender ya más grande, porque creo que tiene que ver más con que ya aprendiste lo primero, que es los judíos, Abraham y toda la descendencia. Y creo que tiene que ver con esta cuestión de, igual como aprendemos historia, ¿no? No sabíamos nada de los mesoamericanos, por decir, los aztecas, los mayas, pero aprenderlo desde chiquito, desde la cuestión, regresando a lo que me decías del ser cristiano, creo que está bien entender esta parte de la Biblia y de Abraham y de todos ellos, porque creo que pues es nuestra base. O sea, si tú aprendes esta parte, es nuestra base. ¿A qué edad lo pueden entender con conciencia? Yo sé que no me vas a dar una edad exacta, ¿no? Sí, pero claro. Un promedio. O sea, ¿qué tanto le estamos, por ejemplo, invirtiendo a párvulos, a preescolares, sabiendo que se va a desarrollar muchísimo después? Porque, por ejemplo, hago una comparación, o ¿por qué mi pregunta? Por ejemplo, hago una comparación, y solamente es una comparación social, no es más ni menos. Pero, por ejemplo, los católicos bautizan a sus niños chiquititos, que pues, no son conscientes de lo que está pasando. Pero entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Sabes qué? Cuando la persona sea consciente y sepa por qué se está bautizando, en ese momento la bautizamos. Entonces ya el mismo niño, si es, por ejemplo, no sé, 12 años, entonces ya puede dar testimonio de por qué se está bautizando y se le bautiza. Entonces, ¿a qué edad en sí, aproximadamente, podemos hacer conciencia de toda la cuestión social de una Biblia, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver también, como dices, no tanto como una edad exacta, pero sí factores, por ejemplo, tus papás o un líder que te esté llevando desde que tú tienes conciencia del bien y del mal, que es pequeño, ¿no? Un niño. Pero no sé, yo creo que podría dar un promedio como de entre la adolescencia y la juventud, entre la adultez. Más que nada porque también se vienen ya etapas en las que la universidad, ¿no? Ya te vas a topar con más personas. Sí, o sea, a eso voy. O sea, al final de cuentas, estamos inmersos en un mundo totalmente diferente al que se predica. Sí. Y no es, o sea, al final de cuentas, pues la Biblia lo dice, tú eres la sal del mundo. Sí. Entonces, ¿qué tanto lo hacemos consciente o qué tanto nos lleva la corriente cuando somos niños, no? Ajá, porque en realidad yo creo que está bien aprender de la Biblia, un contexto que es muy diferente al tuyo, pero que te puede llevar como a la base, otra vez regresando a esta parte de la base, porque después vienen como otras cuestiones, ¿no? Como aprender de los frutos del espíritu, qué son los frutos del no, y además ponerte, yo recuerdo, ahora sí que voy a chismosear un poco, yo recuerdo que en alguna ocasión
yo estaba en primaria. Y yo llegué a mi casa y le dije, mamá, tengo que llevar un mantel para el altar de muertos. Bueno, mi mamá, los ojos verdes se le hicieron cafés. ¿Por qué? Y le digo, pues porque yo decidí llevárselo. Pero yo tenía como 5 o 6 años. Sí, se tuvo que sentar conmigo a explicarle, buscar al director para decir, no, ella no va o sea, hizo totalmente que fue por mi culpa, por supuesto, ¿no? Pero la verdad es que eso me enseñó algo dentro del contexto. Entonces, ¿en qué sí participo? ¿En qué no participo? ¿Y por qué? Exactamente. O sea, en qué sí vas a participar, pero tú conscientemente, ¿no? ¿Qué sí, qué no? Y o sea, sí, definitivamente, o sea, lo vas entendiendo, ¿no? Y dices, no, pues yo creo en esto, tengo convicción en esto y no me voy a meter en este otro tipo sí, claro. de cosas, ¿no? Entonces creo que, pues sí, ser conscientes de la Biblia y poder decir, ya voy a entenderla es como en la adolescencia y la adultez y ya completamente, o sea, ya no habría, si eres cristiano, creo que ya no habría pretexto para decir, no quiero entender eso o no lo voy a entender porque ya tienes los personajes, tienes conceptos ya un poco más asimilados, como te decía, ¿no? De los frutos del espíritu, y de ahí viene como empezar a leerlo y decir, esto viene de la historia de los judíos porque esto y esto y esto, y además no sé. Que arranco, ¿no? O sea, al final de cuentas, hablando en cuestión de principios bíblicos. Sí. O sea, porque no solamente la historia de Abraham, sino es ¿qué me está enseñando? ¿O por qué Abraham está escrito en la Biblia, ¿no? ¿Qué significa Abraham? O sea, por ejemplo, yo les decía a mis alumnos, ¿por qué a Abraham se le conoce como el padre de la fe? Si lo primero que hizo fue tratarle de ayudar a Dios, teniendo otro hijo con una persona que no era su esposa. Y entonces, ¿para qué pasa? O sea, si lo leo textualmente, yo digo, pues es el primero que no le creyó a Dios. Sí. Y entonces, ¿cómo Dios aún así agarra a ese personaje y lo convierte en el padre de la fe? O sea, es no solamente la historia de los sucesos, sino los principios que puedes arrancar de ello. Y lo que pasa neuronalmente en un cerebro de la persona que lee la Biblia, ¿no? Sí, sí, porque imagínate, o sea, entender que eso que él hizo no tiene, nos podemos identificar con él, ¿no? Porque aún así se cumple la promesa. Y poder también entender hasta dónde lo lleva, por dónde lo lleva, no sé, que es aún así bendecido, ¿no? Y poder también meterte en el contexto histórico, ¿no? Porque aparte poder aprender que tiene un hijo del que se desprende otra religión, o sea, y poder tener la curiosidad también de decir, bueno, ¿de dónde viene esta religión? ¿En dónde está? ¿Dónde está actualmente, no? ¿Dónde podemos encontrar a personas? Y eso sin meternos en las diferentes versiones de la Biblia, ¿no? Sí, exacto. En un principio que mencionaba sobre la Biblia, yo pensaba también en eso, ¿no? Como hay una frase en inglés que es lost in translation. No es tan literal las palabras muchas veces, sino que como en el chino, haces una figura y eso en tiempos antiguos era una forma, era un barquito, ¿no? O una persona, pues era realmente una imagen, sí. Y poder ser conscientes a la hora de leer la Biblia de que esto viene algo más, o sea, viene de un lenguaje más antiguo, de figuras, a mí me emociona mucho porque puedes entender muchas cosas de una sociedad a partir de su lengua. Sí, claro, porque igual, si nos metemos, por ejemplo, a la cuestión de lenguas de señas. También, eso es porque hay mexicana, o sea, la lengua de señas es la lengua de señas mexicana, la lengua de señas, pues yo vi la brasileña y no sé qué otras hay. Eso hasta eso yo no sé tanto, pero sabía, hace un tiempo me enteré de que habían otras lenguas y yo decía, Dios, o sea, imagínate que haya una persona que se interese por el suyo, por el de otros países, o sea, eso también es muy interesante, a mí me gusta. Sí, y sobre todo, ¿qué pasa como en su procesamiento pedagógico, existencial, si le queremos decir así? Sí. No, sí, de verdad, porque te aprendes muchísimo, ¿no? Creo yo como en la Biblia, como poder entender el origen de una palabra
a mí me gusta mucho todo esto de la lingüística y poder entender que una sola partícula de palabra te lleva a otra cosa, Claro. el origen, ¿no? Y de dónde viene, de qué otra lengua se deriva, pero que no viene sola, ¿no? Desde el inicio del hombre, ¿no? Desde su creación, creo yo que es muy interesante poder llevar, porque aparte te Ajá. lleva al origen que es Dios. Y Claro. eso es lo que a mí O sea, me vemos gusta. la Torre de Babel. O Sí, sea, sí, eso es simplemente, ¿no? Ahora déjame claro. preguntarte, según tu experiencia, según lo que tú has estudiado, Ujú. ¿cuál es el máximo de lenguas que debería de aprender una persona? Que debería, Sí, o sea, por ejemplo, tenemos no, políglotas, ajá, tenemos personas, por ejemplo, yo me acuerdo que mi maestra de portugués hablaba 7 idiomas. Y dices, sea, no manches, a o mí de sea, verdad, wow. yo admiro muchísimo a esas personas que aprenden una lengua facilísima. Y creo que cuando ya tienes una, se te facilita otra. A lo mejor es por tiempo, práctica, lo que tú gustes o más, Ujú. pero ya no se te va a hacer como algo tan desconocido. Y yo creo que va a depender de la necesidad de cada persona el cuántas lenguas voy a aprender. Creo que su capacidad da para muchísimas, O más sea, de yo 10 yo aprendo considero. una lengua por necesidad. Por gusto también. Ok. Por necesidad y por gusto. Porque conozco personas que también, así como tu maestra, han aprendido. Un compañero Ujú, de la universidad, recuerdo que entramos a inglés, ujú. entramos a italiano y de repente él ya estaba aprendiendo francés, aprendió otra lengua, daba clases, una amiga también daba clases de inglés y de italiano, pero él de verdad empezó, y luego portugués, de repente ya lo veía hablando en portugués bien fluido y yo decía, ay, este chico, pero en realidad, eh, tú que sabes portugués, español, se te va a facilitar otra lengua, italiano, todas las O sea, me lenguas está dando romances. pilas. Yo creo que deberías ahorita, porque sí, de verdad, o sea, ya tienes esa, que es tu base, y dices, bueno, ya lo aprendí. Sí, porque además yo me pongo a pensar, y te voy a ser franca, siempre reprobé las clases de inglés en la secundaria y en la prepa, la verdad. ¿Por qué? Porque no me gustaba. Ujú. Pero ya cuando me encuentro, y por eso me pregunta, ya cuando me encuentro en la necesidad, por ejemplo, de trabajar países con los niños, entonces empecé a buscar quién me daba la clase de inglés, y de repente mi maestra de inglés me dice, es que a ti se te facilita, tú no estás en básico. Y yo, no, sí, sí, estoy en básico. No, que no estás en básico. O sea, y ves cómo te empiezan a subir. Pero es este Sí, procesamiento el de que, limitante también ajá, es uno, ajá, o sea, tanto cognitiva como hasta en el ánimo, ¿no? sí, Uno se claro. va limitando y creo que tiene que ver más como personal, o sea, es algo más personal, porque si yo me acuerdo, o sea, ¿te acuerdas tú de que tuvimos el taller? Ujú. Que eras la única que se aventaba a hablar y yo decía, Davita, ¿por qué dice eso que no sabe inglés? Y es la única que me está participando y me gustó mucho esa parte y creo que Sí, si porque hubieran mi otros. trayectoria en inglés no ha sido como la mejor, ¿no? O sea, yo recuerdo que, por Claro. ejemplo, pues mi papá habla inglés. Y era Ujú. de, ¿nos vas a enseñar inglés? Ay, no, es No. súper No, fluido. él nunca nos enseñó inglés. Él pagaba a las otras maestras. Pero yo recuerdo que bueno, le pidió a una hermana, pero era una hermana beliceña. Ah, Entonces es el que ella habla inglés era inglés, pero totalmente es muy diferente. diferente. Entonces era como de, no, Mm. chécalo con ella. Y chécalo, y no me ayudaba. Entonces a mí me frustraba mucho. Ujú. Entonces fue como, no, no me gusta y no me gusta. Y desde que yo iba a mis clases de inglés, ya sea en la escuela en la mañana o en la tarde, porque estoy aquí, Ajá. no, ya me quiero ir. Y que no sé qué. Hasta que le empiezas a encontrar el gusto. Y yo Sí, creo que también, no sé, pasa lo mismo con las matemáticas, ¿no? O sea, sí, yo todos los creo niños que te que dicen, odio las matemáticas, porque no realmente no han mala, tenido la pasión sí. ni la delicadeza de que alguien se siente a explicarles O bien. una Por mala ejemplo, experiencia porque, como dices, alguien no se sentó con ellos. O alguien los regañó mucho. ujú, O alguien nunca les explicó bien, aunque tuviera la necesidad. No, pues entonces, si me está explicando, pero yo no entiendo, entonces piensan que, o pensamos que es uno que no, o sea, a mí no se me da esto, ¿no? sí, Podemos claro. decir. Pero sí, yo siento que podrían, todos, me dice Daniel, todos podemos cantar. Y yo digo, no,
sé, sí, todos No se ha podemos cantar, atrevido a cantar conmigo, yo creo. pero es que de verdad él en eso me explicó y dije, bueno, entonces sí, porque yo también pienso, todos podemos aprender una lengua, Sí, sea la claro. edad que sea. A lo mejor dices, bueno, el acento, pero eso no es una Es que justificación ni además el acento limitante. ya lo adquieres ya que estés con ellos. Sí, y a veces con que tengas una comunicación se le dice efectiva, es decir, que la otra persona te esté entendiendo, no importa cómo estás pronunciando, o porque te acostumbraste tanto a pronunciar la R y Ujú, dices la R bien fuerte y entonces tus palabras en inglés, car, ¿no? ujú. Es car. Entonces te van a entender, es un ejemplo, ¿no? Pero te van a entender. Entonces esa es una comunicación efectiva. Tú ya sabes Sí, inglés claro, para entonces. por ejemplo, yo me acuerdo que en Brasil me tocó como predicar en portugués y de Ah, verdad cada 5 minutos les decía, ¿me están entendiendo? Sí, a ver, ¿qué les estoy ah, explicando? Y ya, como ahí que ya, sentían ajá. la necesidad de saber qué, pues mi mensaje se estaba dando a comunicar, ¿no? Y ese es el punto. Cuando tú dices algo en otro idioma y la otra persona ya te entendió, te está contestando y hay una conversación. Entonces, me acuerdo mucho que la familia de Guyana, Mm, me acuerdo que no sé cómo salió entre la plática con más personas, no me acuerdo quiénes estaban, pero habló alguien acerca del acento. No, pues que los acentos de nosotros. Y entonces ellos dijeron así como, pues en realidad no estaban viendo el acento de las otras personas. Ellos ponían atención en que la comunicación se estaba llevando de manera clara. claro, pero también yo creo que sí hay lugares en donde sí, o sea, en Brasil, por ejemplo, me tocó Ujú. comunidad. Y sí, de verdad yo bendigo al misionero que me dijo, Tabita, es que hablas muy bien el portugués, pero te falta el acento. Nos vemos todos Hay los días en lugares, mi sí. casa hasta que no agarres el acento. ¿Por qué? Oh. Porque era la cuestión social. Ese es otro punto, ¿no? Porque Sí, si llegas con acento a un lugar, te van a tratar, a un lugar diferente, te van a tratar también de manera diferente. sí, O hasta porque te van a a mí me ignorar, ¿no? pasó, o sea, después de ahí me fui, creo que hubo vacaciones, porque ellos tenían Ujú. vacaciones mientras yo estuve ahí. Entonces me fui a otra parte de Ok. Brasil y todos es que me encanta tu acento. Tu acento en Brasil es muy bonito. Y así, pues es el que adquirí. Pero Ajá. pues para ellos era como, haz de cuentas aquí del norte. Entonces haz de cuentas que yo en Ah, portugués yo tengo acento norteño, vamos sí, a sí, decirlo. sí. Entonces cuando te vas al sur, era como, sí, se oye bien bonito. Sí. Ajá, porque entonces también tiene que ver, bueno, Ajá, sí, tiene que ver mucho con el lugar al que claro. llegas. Porque dicen que en Francia bueno, no dicen, en Ujú. Francia cuando tú llegas con otra lengua, o más si es el inglés, te van a tratar diferente y hasta te van a ignorar porque no les estás hablando con las palabras precisas en francés, o sea, Claro. la palabra no la estás pronunciando bien. Entonces sí, no en todos lados, pero sí en algunos sí te van a... Ahora regresemos a la cuestión pedagógica entonces. Ujú. ¿A qué edad el niño debería aprender inglés? Desde que nace. Desde que nace tiene que tener esta, ¿cómo se le dice? Este contacto con otra lengua, porque acostumbras al oído y Pero si nace y está en su casa, entonces, por ejemplo, que el papá le hable en español y la mamá en inglés. eso también ¿O, podría ser bueno. o cuál sería tu recomendación estructural, social, pedagógica, como le quieras llamar? Si mi contexto es el queretano, Ujú, yo le hablaría en, en inglés. O ok, sea, yo viendo así como ujú. mi forma de verlo sería yo le hablo en inglés, le pongo cosas en inglés y Daniel tendría que hacer el esfuerzo por decirle palabras, cantarle en otro idioma y O sea, también por ejemplo, está, en español. ¿no? Igual en inglés, Y pero cómo adquiere el español entonces? porque tiene contacto en la iglesia, por ejemplo. Porque me acuerdo, y por Ujú. eso es mi pregunta, que en alguna ocasión me hablaron como psicóloga a un... de hecho, en ese momento yo estaba haciendo mis prácticas a un preescolar. Ajá. Es que el niño no levanta la mano, ya se le explicó muchas veces, bla, bla, bla. Y entonces pues haces tu historial clínico y Ujú. resulta que la mamá le hablaba en inglés. Entonces lo que pasaba es que el niño no estaba entendiendo nada. Porque no tenía otro contexto social. O Solo sea, era la mamá. entonces tú lo que recomiendas es hablarle en inglés y meterlo, por ejemplo, a fútbol o Sí, una cosa así, sí, para que tuviera la sí, cuestión. para que Ah, tenga todo. Ajá. interesante. Sí, porque si no, el niño sí se queda así. Pero si lo haces llevarse con sus abuelitos, con sus primos, y tú le hablas en inglés,
él va a entender, con mi mamá hablo inglés, con mi papá también, pero con mis abuelitos, con mis primos, con mis amigos de la iglesia, de la guardería, claro, todo del lo fútbol, social. Todo lo social es en español. Y el niño va a agarrar muy buen acento tanto en inglés como en español desde chico. Okay. Y de grande sí lo pueden hacer. Sí, claro, nunca es una limitante, no, pero pues caso, creo que ejemplo, es más fácil para los niños. De Bere o de Ivy. O sea, si a mí no me dicen que hablan inglés, yo creería que el español es su lengua, porque tienen este contacto social con los que hablan español. Y además a Linda, pues a mí me tocó tenerla, pues casi recién egresada de Estados Unidos. Y sí, por ejemplo, ahorita ya no se le nota. Pero al principio era, oye, ¿cómo se dice esta palabra en español? Y a cada rato era, ¿me pasas el traductor? Y no sé qué. O sea, la verdad es que, por ejemplo, a mí sí me tocó vivirlo con Linda, que le costó mucho trabajo. Y fíjate que también con Bere. Con Bere también, porque cuando salía con Jefte era como de, ¿cómo se llama esa cosa, por ejemplo? Cuando sales y entonces te tenía que describir así, todas las cosas. Es una muy buena práctica, describir las cosas. Porque estás diciendo colores, estás diciendo formas, estás diciendo dónde lo viste, cómo lo viste. Y eso también te ayuda a enriquecer el vocabulario porque estás recordando las palabras en la otra lengua. Entonces eso es muy interesante. Para poderlo... Ahora hablemos de las escuelas bilingües. Ok. ¿Qué piensas de ellas? ¿Funcionan? ¿No funcionan parcialmente? O, por ejemplo, yo si tuviera un hijo ahorita y yo lo quiero inscribir en una escuela bilingüe, ¿qué características debo de buscar en esa escuela para que realmente sea bilingüe? Y no sea publicidad nada más, por ejemplo. Ajá, creo que no sé si en todas, pero el error sería que solo se hablara con el idioma, o sea, que no tuvieran el contacto con el español, porque estás en el contexto mexicano. Claro. Entonces, si tú vas a hablar de matemáticas, que no tuvieras esta equivalente de cómo se dice más, divisiones, multiplicaciones en español. Y no por una cuestión de que sea malo, sino más que nada... más social, ¿no? Ajá. Porque sí, yo me acuerdo que cuando empezaba en la escuela, en alguna ocasión yo estaba dando la clase de español, que es, pues, ahora sí que historia de México. Sí. Y entonces yo les preguntaba, a ver, su presidente de México, sí, yo me lo sé. No, por ahí alguien me alzó la mano y me dice, pero así bien seguro, es George Washington. Y yo me quedé así, no, ¿por qué? Porque como todo su material está en inglés, pues el material sí viene que dice, claro, y habla sobre toda la historia de George Washington y bla, bla, bla. ¿Cuál entonces, es el problema? Sí, entonces fue cuando ahí me di cuenta, pues que no estaba en la cuestión, porque estaban en México. O sea, sí, creo que no es que sea malo, sino que sería aún mejor, enriquecerías muchísimo más su conocimiento. Bueno, no tú, sino en general, si se hace el equivalente en español, claro. Historia de México, geografía en español, independientemente de que sea en otro país, pero que fuera como por el lenguaje técnico. Ok. Sí, creo que... ¿Qué otros tips les darías para esta cuestión del lenguaje a los papás? Creo que sería como... que no pongamos como una lengua superior sobre otra. Creo que es bueno aprender idiomas y creo que no creo, mis hijos sí aprenderían, sí van a aprender otras lenguas, pero creo que no poner una lengua como la mejor, porque ahorita decimos es el inglés, porque todo mundo se comunica en inglés, pero ¿qué si en unos 50 años deja de ser el inglés y ahora es el italiano, ¿no? Por decir algo. Porque creo que aparte te ayuda a ser más empático con quienes no lo hablan. Claro. Porque creo que también se trata de que si aprendes algo nuevo, el conocimiento tú lo tienes, tú lo puedes compartir y tú eres esa persona que va a, pues, con su testimonio va a mostrar que pues tú sabes mucho, pero no eres una persona que presume lo que sabes, sino que se va a prestar el momento para que
se demuestre, ¿no? Y aparte, pues, tú vas a ser una persona que, pues, refleja a Dios en su conocimiento porque lo va a enseñar. Lo importante sería enseñarlo y no quedarte con el conocimiento. Y ser una persona que no critica a alguien por lo que no sabe, eso también te da mucho, te da como empatía con tu vecino, con tu familiar incluso. Y creo que ese es el tip que les daría. Ok, ahora, ¿qué tip le darías a las teachers recién egresadas? Que... Ay, es que tienen todo, o sea, las teachers recién egresadas tienen todo, tienen motivación, tienen alegría por el trabajo, hacen materiales, y digo, muchas se mantienen todo el tiempo con eso, pero yo creo que sería, no sé. Si ya en el contacto, por ejemplo, con el niño. Con el niño sería como, pues, que pudieran tenerles paciencia con el acento. Ok. Bueno, pienso yo, a lo mejor podría ser ese un tip, que pues el niño, pues si no tenía contacto antes con el inglés y ahora tú le estás enseñando, creo que sería como tenerles paciencia en ese aspecto. Creo que sí. ¿Algo más que nos quisieras agregar al asunto? Creo que desde mi área, mi disciplina, sería que aprendan todo lo que puedan de idiomas. Todos podemos aprenderlo a la edad que sea, desde muy pequeños hasta ya muy adultos. Creo que todos podemos aprender y aprender todo, desde la historia de la lengua, la gramática, lo poquito, porque muchos yo sé que es muy pesado y lo entiendo, pero pues con palabras, vocabulario, si no te gusta el vocabulario, qué hay detrás de ese país que habla otra lengua, y si no, pues conocer gente. Claro. Darle la oportunidad a otras personas que no son de tu país, de platicar con ellos. Sí, esta cuestión multicultural es increíble. Sí, y creo que en la iglesia lo hemos tenido, y eso me encanta porque aunque hablemos español, no sé, platicaba con unos hermanitos venezolanos y hablaban acerca de, no, pues esto se dice sandía, no me acuerdo cómo dijo que se llamaba la sandía en Venezuela. Y dije, mira qué interesante que podamos pues conocer, estamos hablando español, pero poder darte la oportunidad de conocer a alguien más que es de otro país, y eso es padre, eso es lo que yo podría. Bien. Pues a mí me encantó tenerte. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Sí, bastante. Creo que todavía. Sí, hay mucho. Todavía nos faltó lo multiculturalismo. Sí. Todavía nos faltó esta cuestión de, ¿cómo se les llama? Las palabras que vienen de otro país. Como el hot dog, los jeans. Tiene un nombre especial y se me olvidó. Sí. Pero bueno, podemos buscar ese tema. Ajá. Y otros pendientes. Sí, porque por ejemplo me decían mis alumnos, ¿cómo se dice hot dog en español? Pues perro caliente, pero ya nadie lo usa. Entonces, ¿cómo lo traduces? Pues igual. Porque yo creo que todavía de niña a mí sí me tocó pedir un perro caliente, pero ahorita escuchas un perro caliente, es como, ¿no? Se dice hot dog. Ajá, y entonces como esa combinación multiculturales. Sí, claro. Ok, sí. Pero me encantaría la parte 2. Sí, estaría súper bien. Ya. Pues muchísimas gracias. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Sí, bastante. Y gracias por la oportunidad de compartir con tu público, que pues algo, aunque sea pequeño. No es pequeño, pero muchísimas gracias. Sí.